city that he builds shall bear my name. The woman that he loves shall bear my child. So it shall be written. So it shall be done. Con todo lo malo que es Ramsés, con todo lo despiadado que es durante toda la película, sigues queriéndole. Eso se debe a la personalidad de Yul. Era un hombre calvo, que tuvo el valor y la seguridad de ser completamente calvo, y aún así, ser uno de los hombres más sexys del mundo. Hoy mismo las mujeres siguen diciendo que es el hombre más sexy que han visto en su vida. No sé si él sabía lo misterioso que era. Solo sé que era un tipo fascinante, capaz de hechizar a la gente, capaz de dominarla. I'll tell you what I can do. I can kill the first man who so much as whispers a word about giving up. The very first man, so help me, I'll blow his head off. Era el rey. Entrabas en su camerino e inmediatamente notabas que estabas ante una gran estrella, un gran actor, una sólida y magnética personalidad. Era impresionante. Yul Brynner, el hombre que fue rey. Se contaba que era de origen gitano. Se decía que había nacido en Mongolia, que había nacido en Suiza, que era americano, francés, suizo y de otras varias nacionalidades. La historia que yo oí era que había nacido en una isla del archipiélago japonés. Decían que había nacido de un padre mongol y una madre zíngara que había muerto al dar a luz, y que su padre tenía doble nacionalidad, suiza y japonesa. Te contaba las historias más estrambóticas del mundo, que era un príncipe mongol, que era tártaro. Te contaba lo que se le pasaba por la cabeza, y nadie supo nunca la verdad. Le gustaba mantener un poco el misterio, y cada vez que concedía una entrevista daba una versión diferente de su pasado y de dónde había nacido. Al principio de su carrera de actor, se dio cuenta de que los periodistas no iban a entender bien la complicada historia de su infancia. Así que en vez de aguantar los errores que ellos inventarían, utilizó toda su imaginación para crear leyendas acerca de sí mismo. Cuando pienso en el pasado de Yul y en los diferentes demonios que le atormentaron en su vida, siempre me pareció muy interesante que, a pesar de que éramos amigos íntimos, casi siempre hablábamos del presente y del futuro. Yul creció en una época extraordinariamente agitada y en un lugar de inmensa violencia. Creció en Vladivostok, en la cercana región del este de Siberia, en un momento en el que la revolución rusa se estaba extendiendo al este del país. El padre de Yul, Boris, abandonó a su madre, Marusia, cuando él tenía 7 u 8 años. Creo que un momento muy definitorio de su vida, según él, fue cuando estaba en Shanghái, con toda la familia esperando ansioso la visita de Boris, su padre. Y esperó, esperó y esperó, pero su padre no apareció jamás. Nunca hablaba mucho de su padre, y cuando lo hacía no era con demasiado cariño, más bien con un poco de rechazo. Cuando la familia huyó de China a París en los años 30, París era el centro del mundo de los rusos blancos. Su familia le metió en un colegio muy estricto, muy famoso y muy elegante.
Luego abandonó la cómoda vida familiar junto a su madre y su hermana y se lanzó al mundo a ganarse la vida de diferentes formas. Pasaba todo el tiempo que podía con las familias zíngaras que actuaban en diferentes restaurantes y clubes rusos. Yul había traído de Oriente una guitarra zíngara de 7 cuerdas que sabía tocar, y los zíngaros le enseñaron muchísimas canciones que recordaba y que tocaba muy a menudo hasta el final de su vida. Por las noches tocaba la guitarra en esos clubes zíngaros. Y luego empezó como acróbata en el Cirque d'Hiver. Cuando tenía 17 o 18 años, se cayó del trapecio. Le dijeron que no volvería a andar nunca más. Pero la verdad es que volvió al circo un par de meses después. Como era incapaz de actuar como acróbata, empezó a trabajar de payaso. Fue entonces cuando conoció a su gran profesor de actuación, Michael Chekhov, que era cofundador con Stanislavski del Teatro de Arte de Moscú, y con el que Yul viajó a los Estados Unidos en 1941. A través de su trabajo con Michael Chekhov, decidió darle una oportunidad a la actuación y quizá también decidió que se iba a convertir en una estrella. Cuando todavía hablaba muy poco inglés, empezó a interpretar pequeños papeles en las producciones de Shakespeare que solo se representaban en universidades y teatros muy pequeños. Al mismo tiempo conducía el camión que llevaba el vestuario y los decorados de una ciudad a otra. Yul tenía 21 o 22 años. Durante la guerra, Yul no pudo servir en ninguno de los cuerpos del ejército porque tenía dañados los pulmones por culpa de la tuberculosis. Pero sirvió en la Oficina de Información de Guerra, dando las noticias en francés para la cadena de la Francia Libre. Al mismo tiempo seguía interpretando algunas de las mismas canciones zíngaras que había cantado en los clubes de París y de Nueva York. Yul estaba casado con Virginia Gilmore, una actriz muy conocida que trabajaba en una obra con mi mujer, Ann Jackson. En aquella época él tenía pelo y algunas noches después de la función salíamos todos juntos o íbamos a su casa o venían a la nuestra y él se sentaba y tocaba la guitarra y cantaba unas maravillosas canciones rusas, canciones zíngaras. Mi madre ya era una actriz de cine conocida, no una gran estrella, pero había protagonizado la primera película americana de Jean Renoir, Aguas Pantanosas. Había trabajado también en otras películas y había protagonizado un par de obras de teatro en Broadway. Era una gran belleza. Tenía todo lo que a él le gustaba en una mujer. Era muy femenina y además era actriz. Pertenecía a ese mundo con el que él soñaba. Se enamoró locamente de ella y ella de él. Se casaron y pronto tuvieron un hijo, algo que él ansiaba tener. De alguna forma, después de haber hecho audiciones como actor, en los primeros años de las emisiones regulares de televisión, en 1946 y 1947, acabó dirigiendo algunos de los primeros programas dramáticos. Cuando conocí a Yul, yo era ayudante de dirección en la CBS en Nueva York. Trabajaba con Sidney Lumet, que había sido ayudante de dirección de Yul. Y Yul era un mito para mí, porque Sidney no paraba de contarme historias acerca de cómo era el trabajo con él en la televisión en directo.
Jules siempre fue un inconformista, un hombre independiente. Había estado dirigiendo 2 y 3 programas dramáticos a la semana, pero la CBS no estaba contenta con eso. Querían más. Y le dijeron que se presentara el domingo por la noche para dirigir un concurso. Así que el domingo, a las 10 menos 10, Jules se presentó completamente tranquilo. Y le dijo a la script que le avisara cuando llevaran 1 hora y 25 minutos de programa. Empezaron la emisión y Jules dio todas las direcciones habituales. Lo hizo todo tan profesionalmente como sabía. Y a la hora y 25 minutos, la script le avisó. Y entonces él dijo, muy bien, ahora vamos a hacer los títulos de crédito. Pero le dijeron que faltaban 4 minutos para los títulos. Y él dijo que los harían entonces, y así lo hicieron. Cuando acabaron con todos los títulos, todavía quedaban 3 minutos y medio de programa. Así que dijo, poned mi cartón en el caballete. Y ordenó a la cámara 1 que enfocara su título de crédito. A la 2 que enfocara al público. Y ordenó al regidor que hiciera aplaudir al público. El caso es que transmitieron 3 minutos de aplausos sobre el cartón que decía, dirigido por Jules Briner. Los productores trataban de echar abajo la puerta de la sala de control. En el estudio reinaba un caos absoluto. Y nunca le volvieron a llamar. Pero esa era la forma que tenía Jules de decirles que no le tocaran las narices. Dirigía, se lo pasaba de maravilla y estaba rodeado de una gente fantástica. Después de sus estudios con Michael Chekhov, dudaba si debía dedicarse a actuar o no. La gente le empujaba a que lo hiciera y le ofrecieron un papel en la obra Lutz Song, que le tentó mucho y acabó haciéndolo. Mientras trabajaba en Lutz Song, Jules seguía dirigiendo para la CBS. Luego salieron de gira y al volver a Nueva York volvió a dirigir otra vez. La estrella de El Rey y yo, por deseo expreso de Rodgers y Hammerstein, fue Gertrude Lawrence, que era una actriz fantástica y una gran mujer. Estaban buscando a alguien que actuara con ella, y al parecer mi padre se presentó a la audición con una guitarra en la mano. Se subió al escenario, se sentó y empezó a tocar la guitarra y a cantar una de sus canciones cíngaras delante de Rodgers y Hammerstein y un grupo de personas que no daban crédito a lo que estaban viendo. Cuando se estrenó, Gertrude Lawrence era la estrella absoluta de la obra. Era la única que aparecía por encima del título. En realidad, el rey solo tiene una canción completa y participa en 2. La partitura entera es prácticamente del personaje de Anna. Pero hoy día nadie se acuerda de nada, excepto de Jules Briner, el rey de Siam. Su amiga Irene Sharaf, que diseñó el vestuario de El Rey y yo, le dijo un día, afeítate la cabeza, y el resto es historia. Jules siguió dirigiendo programas de la CBS durante el primer año de la obra, mientras hacía 8 funciones a la semana en Broadway. El Rey y yo fue un exitazo. Un éxito tan enorme e inesperado que le lanzó a la primera línea del mundo de la interpretación. Fue un auténtico bombazo. Había hecho una película que es mejor olvidar, titulada Puerto de Nueva York, en los años 40. Pero la primera película que realmente protagonizó fue Los 10 Mandamientos. Cecil B. DeMille había hecho Los 10 Mandamientos por primera vez en 1923. En 1952, él y Henry Wilcoxon, el hombre al que ayudé a escribir su autobiografía, decidieron que harían una nueva versión para el público de entonces, en color y con todos los adelantos, y comenzaron un trabajo de preproducción que duraría 4 años.
Tuvieron muchos problemas para encontrar al actor que interpretase el papel de Ramsés, porque DeMille quería que fuese lo más auténtico posible, lo que significaba que el actor que lo interpretase tendría que afeitarse la cabeza. Los principales nombres que se barajaron para el papel fueron William Holden, Michael Wilding y Michael Rennie. Todo el mundo estaba un poco asustado pensando en qué aspecto tendrían si se afeitaban la cabeza, en cuál sería la reacción del público, porque además había que tener en cuenta que el actor llevaría los ojos muy maquillados, ya que los antiguos egipcios se pintaban los ojos para protegerlos del sol y como repelente contra los insectos. DeMille estaba desesperado. Probaba a un actor tras otro una y otra vez y no conseguía decidirse por ninguno. Y entonces vio a Yul Brynner en El Rey y yo. Y aquel hombre que había tardado años dudando entre tres actores, que nunca se precipitaba en sus decisiones, fue a los camerinos después del primer acto para decirle a Yul que era la única persona que podría interpretar a Ramsés. DeMille le dijo a mi padre en su primera entrevista: ¿te gustaría hacer una película que tus hijos y tus nietos verán con orgullo dentro de 50 años? Y así ha sido. No creo que hubiese otra persona en esa época, y no se me ocurre nadie de ahora mismo, que hubiera podido decir esas frases, vestido con esa ropa y caminando sobre esas sandalias doradas de plataforma con la autoridad y el porte de Ramsés, con su vena de maldad. Con todo lo malo que es Ramsés, con todo lo despiadado que es durante toda la película, sigues queriéndole. Eso se debe a la personalidad de Yul, que traspasa la pantalla. Le quieres, diga lo que diga y haga lo que haga. You were saved from the Nile to be a curse upon me. Your shadow fell between me and my father, between me and my fame, between me and my queen. DeMille no le caía bien a mucha gente. La gente le respetaba y la gente le temía. Pero entre ellos dos ocurrió algo muy especial. A Yul le encantaba su forma de vestir, siempre impecable, su forma de comportarse, y creo que él aprendió mucho de la personalidad de DeMille. Remember your firstborn. Death to the slaves. Death to their God. Yul Brynner fue uno de los primeros inconformistas del mundo del espectáculo. No aceptaba que nadie le faltase al respeto. Por importante que fuese el director del estudio, o por grande que fuese la otra estrella. Tenía poquísima paciencia con los jefes de los estudios, con los ejecutivos que no tenían ningún interés ni ningún poder creativo. Consideraba que eran unos parásitos y luchó contra ellos con uñas y dientes durante toda su carrera cinematográfica. How many grandchildren shall we have by now? How many? How many? How many? Ha! You don't answer that so fast. I make better question than she make answer. Ha! You are very difficult woman. Perhaps so, Your Majesty. But you'll observe care that head shall never be higher than mine. When I shall sit, you shall sit. When I shall kneel, you shall kneel. Etc., etc., etc. Very well, Your Majesty. He was in charge. Él estaba al mando, era el rey. Francamente, no recuerdo a Walter Lang, que era nuestro director, dándole alguna instrucción que no fuera, ponte ahí porque es donde está la luz. No creo que se le pudiera decir nada a Yul acerca de ese papel que no hubiese pensado, rumiado, digerido y asimilado antes. Lo que tenía de especial el papel del rey, tal y como él lo creó, es que era un animal con el alma de un ángel.
imbued with the soul of an angel. No! Mr. Zana! Do not let them beat me! Do not let them! I am king as I was born to be. And I am to be governed in my way. Not English way, not French way, not Chinese way. My way. Yul era el rey. En la vida real o en el cine, no había ninguna diferencia. Los actores, en cuanto empezaban a trabajar con él, dejaban de sentirse cohibidos. Deborah Kerr era divina con él. A su manera era Anna Leon Owens. Desde que le saludaba por la mañana, siempre muy inglesa y muy en su sitio. Yo la adoraba. En 1955, mi padre se estaba preparando para rodar Anastasia. Su contrato le permitía dar la aprobación al reparto de la película, y su primera elección fue Ingrid Bergman. Ingrid estaba en la lista negra de Hollywood por haber abandonado a su marido y haberse ido con otro hombre con el que había tenido un niño. Y mi padre luchó con fuerza para que la contrataran, porque pensaba que ella era perfecta para el papel. Y ganó la batalla. You want to find the family to whom you belong, don't you? Yes. By yourself, you're lost. But with me, you will find yourself. Please, You will... I'm tired. You know I am right. The album. It's you on the deck of your father's yacht. Now, here you are with your family. Your father, the Tsar, your mother, your sisters, your little brother. My family. And here, look. 1913, the anniversary of the House of Romanov, 300 years. There they are, on the balcony of the Winter Palace. And that little girl there, that is you. Sergei Pavlovich Bunin, General of the Cherkess Regiment, former aide-de-camp, attached to the person of His Imperial Majesty Nicholas II, Tsar of all Russia. And I am Her Imperial Highness, the Grand Duchess Anastasia Nikolaevna. Hizo los 10 mandamientos, El Rey y yo, y Anastasia en un periodo de unos 18 meses. Y las 3 películas se estrenaron en 1956, lanzándolo al estrellato de forma meteórica. Es uno de los pocos actores que ha sido nominado 2 veces como mejor actor por 2 películas de un mismo año, El Rey y yo y Anastasia. A él le produjo una enorme alegría que su compañera de Anastasia, Ingrid Bergman, ganase su segundo Oscar por esa interpretación. Él, por supuesto, ganó el Oscar como mejor actor por El Rey y yo. I hope they didn't make a mistake in giving this to me, because I'm not going to give it back for anything in the world. Creo que a lo largo de toda su carrera, mi padre fue encasillado después de El Rey y yo. Le ofrecían papeles de hombre fuerte, de macho. Hay que recordar que Yul trabajaba en un medio, el cine, donde él era el único. Tenía un físico único y un ligero acento. Su aspecto físico le limitaba mucho, porque tenía una apariencia muy fuerte. Pero el hecho de ser calvo era, en algunos sentidos, una desventaja. Le gustaba bromear diciendo que no era el típico americano medio. Y por eso los productores y los directores no solían pensar en él para los papeles convencionales. La interpretación cinematográfica de la que estaba más orgulloso mi padre era la de los hermanos Karamazov. You'll never get her. She's coming to me tonight.
more of it. Why is such a man alive? You heard him? Parasite. Stop it, madman. Kill them. No. But next time I will. Su característica principal era una fuerza de voluntad con la que no podían ni el dolor, ni los problemas, ni las adversidades. Tuve un ejemplo extraordinario de esto cuando yo tenía unos 6 años y fuimos a hacer esquí acuático en su día de descanso en Broadway. Su sastre del teatro, Don Lawson, le tiró la cuerda, pero le dio en la cabeza y le abrió una brecha bastante grande. Eso estropearía nuestra expedición. Pero él buscó por el barco y encontró un anzuelo, un poco de sedal y cinta aislante. Y al cabo de un par de minutos, se cosió la herida con el anzuelo y el sedal. La tapó con la cinta aislante. Se lanzó al agua y seguimos esquiando como si no hubiese pasado nada. Por lo que sé, nadie se tomó nunca la molestia de escribir papeles para Jules. En los viejos tiempos era habitual. Escribían películas para el lucimiento de Clark Gable, o de Veronica Lake, o de Lana Turner, o de quien fuera. Pero cuando él llegó al cine, ya no existía esa costumbre. No se escribían guiones especiales para actores especiales. Y debido a eso, la carrera de Jules fue muy, muy limitada. Contratar a Jules para una película siempre implicaba una cierta creatividad y confianza por parte de los responsables. Porque con ese aspecto increíblemente fuerte, con esa inteligencia que le asomaba por los ojos y con esa cabeza rapada, llevaba al rey de Siam a todas sus interpretaciones. La verdad es que no creo que la gente le hubiese aceptado en otros papeles que no tuvieran que ver con el rey. En cierto sentido, quizás fue lo mejor que le pudo pasar, porque no estoy muy segura de que hubiese sido capaz de interpretar una escena en la que apareciese vulnerable de verdad. Jules no trataba de interpretar en contra de su personalidad. Él trataba de mostrar su fuerza. Si miras sus películas, las únicas que no había quien soportara eran aquellas en las que se puso un ridículo bisoñé. Lo que solo hizo 2 veces, que yo sepa. Rodando en Madrid la película Salomón y la reina de Saba, una producción costosísima, Tyrone Power murió y Jules Briner le sustituyó. Pero Jules era calvo y tuvo que ponerse un peluquín que se pareciese al pelo que había llevado Tyrone Power. Jules se burlaba mucho de ese peluquín y gastaba muchas bromas con él. Era una producción muy cara y recuerdo que vinieron muchos peces gordos desde Hollywood para supervisarla. Conocí a Jules justo antes de esa película, y cuando Tyrone Power murió y llamaron a Jules para sustituirle, él no estaba en un momento muy bueno. Su matrimonio acababa de romperse y estaba bebiendo bastante. Mi padre conoció a mi madre, Doris, en una fiesta en Versalles. Fue en los años 50 y era la época del verdadero glamour. Mi madre estaba muy bien relacionada con todo ese mundillo de París. Conocía a mucha gente y era una increíble belleza. En cuanto se vieron, se enamoraron locamente y acabaron casándose. Y yo creo que ella le llevó a hacer una vida social que a él no le gustaba especialmente. Ella era una de las mujeres mejor vestidas de Europa.
La vestían modistas como Valentino y Balenciaga. Y le aportó toda una sofisticación y un gusto que él conocía instintivamente, pero que desconocía en el sentido real. Tenía una personalidad maravillosa, fantástica. Era fuerte, era sociable, era sexy, era guapo. Tenía talento, era de fiar, era maravilloso. Estaba en la plenitud de todo lo mejor que puede tener una persona. Tenía un maravilloso hijo de 13 años. Y me enamoré de ese pedazo de hombre sin pelo. Nos casamos en 1960, durante el rodaje de Los Siete Magníficos. Jules fue a ver a Kurosawa y le compró los derechos de Los Siete Samuráis. Y en los Estados Unidos se los vendió a la United Artists, que hizo Los Siete Magníficos. New in town? Yeah. Where you from? Dodge. You? Tombstone. See any action up there? Tombstone? Same. People all settled down like. Second story window. Curtain moved. I'm not in a good position. Let him stick his neck out. I got nominated real good. En el plató siempre pensamos que Steve McQueen iba a convertirse en una estrella, sobre todo por su actitud, una especie de arrogancia. Hay escenas en las que los siete magníficos van a caballo por donde sea, y él cogía un palito, o lo mordía, o echaba una piedra al agua para que tu mirada se dirigiera a él. De alguna manera creó una rivalidad con Jules que comentaron los periódicos. Jules hizo unas declaraciones muy breves diciendo: jamás me peleo con actores, solo peleo con estudios. No sé cómo definir su capacidad para funcionar delante de la cámara. Se sentía cómodo delante de la cámara porque además lo sabía todo acerca de la fotografía, los objetivos. Así que cuando se ponía delante de la cámara sabía exactamente dónde colocarse, cómo moverse y qué hacer. Buenas noches. Just a little gesture, huh? Show these people who the real boss is. Mucha gente no sabe que Jules trabajó mucho para Magnum, la famosa agencia fotográfica. Era un fotógrafo magnífico, maravilloso. Creo que a Jules le divertía ser parte de los dos mundos. Desde luego estaba de parte del desvalido y le gustaba ser un marginado. Le gustaba la parte cíngara de su vida, pero al mismo tiempo le gustaba todo lo que acompañaba al hecho de ser una estrella de éxito, como ir a fiestas, ir a Deauville, jugar a la ruleta, conducir coches muy rápidos. Cuando Jules dejó los Estados Unidos, se vino a vivir a Suiza y decía que era su país y que su padre era suizo, lo que no se creía nadie. Pero él realmente quería ser suizo. Victoria nació en Suiza. Teníamos una casa junto al lago con perros y caballos y llevábamos una vida maravillosa, haciendo esquí acuático en el lago. Él no era nada deportista, detestaba andar y hacer ejercicio, pero le encantaba el esquí acuático y lo hacía de maravilla. Era realmente bueno. Era sorprendente lo que era capaz de hacer. Era una de las personas con mejor coordinación física que he visto en mi vida. Con 60 y tantos años podía hacer el pino, apoyarse en una sola mano y hacer flexiones con los pies apuntando al techo. Empecé una colección de sellos y él participó también. Le encantaba. Empezamos a coleccionar sellos de los refugiados de las Naciones Unidas. Y cuando me quise dar cuenta, le habían nombrado embajador especial de las Naciones Unidas para el problema de los refugiados.
Y estaba rodando 2 programas de televisión acerca del problema de los refugiados en el mundo, desde Hong Kong hasta el Oriente Medio. Y al mismo tiempo estaba haciendo un extraordinario libro de fotografías acerca del problema de los niños refugiados, junto con la incomparable fotógrafa Inge Morath de la agencia Magnum. Trabajábamos con la CBS, pero no era fácil entrar a los campos de refugiados y no era nada fácil conseguir permisos, porque a veces dependían del ejército egipcio, a veces del ejército jordano. Pero Jules no sentía el menor miedo. Su pasado cíngaro, del que se sentía muy orgulloso, le daba un increíble sentido de pertenecer al lugar que fuera. Cuando estaba en América era americano. Cuando estaba en Francia, donde vivió muchos años, era francés. Y cuando estaba en China, en Japón y en el Lejano Oriente, era asiático. Me puse muy contento cuando me ofrecieron Taras Bulba. Sobre todo cuando me dijeron que la iba a protagonizar Jules Briner. Y viajamos a Argentina para empezar a rodar la película. Your name? Taras Bulba, Colonel of the Umansky Cossack. Now, add a motion picture to the wonders of the world. Harold Hex, Taras Bulba. La historia es un gran melodrama entre un padre y un hijo, durante la época de los cosacos en Rusia. Los gauchos eran unos jinetes magníficos, y en un plano teníamos de 500 a 700. Les explicamos que si se caían del caballo ganarían un dinero extra considerable, pero que nosotros seleccionaríamos a los que se tenían que caer. Bien, pues rodamos el plano y ocurrió lo que era de esperar. De los 500 o 600 gauchos, unos 400 se cayeron al suelo. Y cuando esa noche trataron de cobrar su dinero, se les dijo que no habían obedecido las instrucciones, que solo los que estaban seleccionados deberían caerse. Los gauchos se enfadaron muchísimo y dijeron que irían a la huelga y que no pensaban volver al día siguiente. Los gauchos vivían en el campo con sus caballos y esa noche Jules Briner encargó cientos de bistecs, hizo que se los llevaran al campamento y él mismo fue allí y durante 3 horas dio un concierto a los gauchos, tocando y cantando canciones rusas, canciones francesas y canciones inglesas. Parecía una especie de Woodstock argentino. Los gauchos se quedaron tan impresionados y tan contentos que al día siguiente vinieron todos a rodar. El primer montaje, el que usamos para el doblaje, le encantó a Jules. Doblamos los diálogos en París y él estaba feliz con la película. Pero la siguiente vez que la vio, se quiso suicidar. A veces aceptamos hacer películas que no deberíamos. Si en una película hay una escena buena, piensas que podrás arreglar el resto de las escenas que no son tan buenas. Y eso funciona muy pocas veces. Había 2 cosas que jugaban en su contra: el encasillamiento en ciertos papeles y la tendencia a hacer lo que te resulta más fácil. Por un motivo u otro, eliges el camino más fácil, pero es una trampa terrible. Y lo es también porque a la gente le gustas mucho en esos papeles y te felicita por ellos, te adula y te adora por ser ese personaje. Si a mí me pasara, me suicidaría.
Me sentiría deprimidísima. Pero tampoco sabemos si él lo estaba. Fumaba demasiado. Fumaba constantemente. Y por lo que recuerdo, jamás se planteó en serio el dejarlo. Le gustaba fumar y fumaba. Yo creo que fumar era una parte de su vida. Era algo elegante, sexy, y a él le gustaban los excesos, así que fumaba en exceso. Hablamos acerca de cómo tanta gente levantaba barreras y se negaba a comprometerse con nada y con nadie, sobre todo en lo que se refiere a amar a una mujer. Y él me dijo, mira, hay un montón de gente que dice que no quiere que le hagan daño. Pero eso es como si alguien va al mejor restaurante del mundo, disfruta de la mejor comida que haya probado en su vida y luego se siente mal cuando le traen la cuenta. Que te hagan daño es como pagar la cuenta. El problema entre Jules y yo fue que en un cierto momento el amor seguía estando ahí, pero no podíamos seguir viviendo juntos. Chocábamos. Pero yo quiero creer que él me quería y que yo le quería a él. Solo que no podíamos vivir juntos. Jules me hablaba mucho de su vida personal, de dónde venían su padre y su madre. Pero sabías que ahí, en alguna parte, había algo que le había hecho daño tiempo atrás. Ahí tenías a ese hombre que era el rey, que realmente superaba a todos los que se relacionaban con él. Y a pesar de todo, a veces le veía sentado en un rincón con los ojos llenos de lágrimas, pensando en algo. Yo sabía que Jules, con toda su ampulosidad, era también una persona muy humana, que había recibido una herida y que ahora había logrado ocultar ese dolor. Stop it with your drink. You talk too much. Your move. Me sorprende mucho su capacidad para interpretar su papel en Almas de Metal, al mismo nivel que su papel de Los Siete Magníficos. No permitía que su imagen decayese. A pesar de que los signos externos lo indicaban, su carrera no pasaba por una buena fase, y él no permitía que se notase. Los dos extremos opuestos, dramáticamente diferentes de su carrera, fueron Los Siete Magníficos y Almas de Metal. Los dos personajes eran parecidos, hombres solitarios, fuertes y duros. Uno era real y el otro un robot. Pero el corazón de ambos personajes sale a la superficie, aunque en el segundo caso sea un robot. Cuando le ofrecieron volver a interpretar El Rey y yo en Broadway, fue como un regalo del cielo. Había estado esperando un buen papel. Realmente quería hacer algo, y de pronto le ofrecían ese material que había hecho suyo durante años.
En el primer ensayo estaba tan emocionado y tan contento de interpretar otra vez al rey que sacó la voz con toda su fuerza y se lastimó las cuerdas vocales. En el estreno que hicimos en Indianápolis, apenas le conocía, pero yo interpretaba a Anna y él tenía una laringitis terrible. Apenas podía susurrar. Así que yo, que había crecido entre bambalinas viendo El Rey y yo, y que había visto más de 500 representaciones, le dije que él hiciera la interpretación en el escenario. Le dije que yo le pondría la voz sentado junto al director de orquesta con un micrófono. Su hijo Rock fue al foso de la orquesta y recitó sus diálogos mientras él gesticulaba en el escenario. Yo le dije, lo único que tiene que hacer, señor Briner, es salir al escenario, porque el público quiere verle. Usted es el rey y tiene que interpretar al rey para ellos. Durante el descanso fui a verle a su camerino y nos dimos un abrazo. Y Jules, que seguía sin voz, me susurró: ahora debes interpretar al rey más viejo. Yo soy más viejo. Lo estás interpretando como el hombre de 30 años que eres y el que yo era entonces, pero ahora es un rey más viejo. Cuando interpretamos juntos, el rey y yo, solía decirme que por fin tenía la edad justa para interpretar al rey, que era demasiado joven cuando lo interpretó en 1951 y tenía que maquillarse para dar el papel, pero que ya no era necesario. Cuando estrenamos en Broadway, tuvimos un éxito clamoroso. Las críticas fueron increíbles. Tuvimos llenos 2 años seguidos en el Teatro Uris. Jules luego fue a Londres con la obra y allí tuvo un éxito enorme en el Palladium. No podía abandonar el papel, era la mayor alegría de su vida y lo interpretó prácticamente hasta el día de su muerte. Cuando bailábamos en escena la polka, la gente no sabía que entonces él cojeaba. Fuera del escenario cojeaba bastante, pero en escena no, porque el rey de Siam no cojeaba, así que él tampoco. Es difícil decir dónde acaba el rey y dónde empezaba Jules Briner, porque él vivía realmente ese papel y lo adoraba. Los productores se quejaban mucho por sus exigencias. Una de ellas era que siempre tenía que contar con una limusina de último modelo esperándole a la puerta. Y yo le pregunté por qué le había pedido eso a los productores. Y él me dijo: querida, ¿puedes imaginarte el coche que me pondrían los productores si no les exigiera este en concreto? ¿Sabes la desilusión que se llevaría mi público? Los admiradores que esperan en la calle si me vinieran a recoger un Ford viejo en vez de venir esta limusina tan adecuada para el rey de Siam. Todo era una broma para él. Formaba parte de un papel que le gustaba interpretar. Le encantaba el hecho de ser una estrella. Le gustaba que mandaran limusinas a buscarle. Le encantaba ganar todo ese dineral. Venía de un mundo en el que no había dinero. A Jules le gustaba vivir bien. Aunque yo pienso sinceramente que si hubiese perdido todo el dinero que tenía, habría sabido vivir también sin nada. Jules Briner era el dueño de ese papel. No conozco a ningún otro actor moderno que se haya hecho dueño de un papel como él. El saludo de El Rey y yo es uno de los mejores y más famosos saludos teatrales de todos los tiempos. Trabajó en él días y semanas enteras para conseguir exactamente lo que debía conseguir. Decía, es un saludo muy diferente. Al fin y al cabo, el hombre está muerto y yo tengo que devolverle a la vida para el público. Y por supuesto, era el saludo más increíble que se pueda imaginar. Salían todos los niños y hacían una reverencia. Luego salía toda la corte a saludar. Luego salía Ana y hacía una reverencia. Entonces todos se volvían hacia el fondo del escenario
y esperaban hasta que salía el rey. Entonces él saludaba y se inclinaba. Se volvía hacia los niños y los saludaba y se inclinaba, alargando el momento de la apoteosis final, hasta que de repente levantaba los brazos hacia el cielo y el público casi saltaba de sus asientos. Era muy interesante ver cómo utilizaba el rey yo casi como un corsé, como algo que le mantenía en pie, que le ayudaba a enfrentarse a cualquier dolor que tuviera en su vida personal, tanto espiritual como físico. Y desde luego tenía problemas en la espalda, le dolía muchísimo y le costaba mucho trabajo controlar el dolor. Realmente consideraba que era cíngaro y que procedía de ese misterioso, romántico y oscuro mundo de los gitanos errantes y nómadas. Y lo creía con tanta fuerza que de alguna forma tú también lo querías creer. De mi infancia, recuerdo sobre todo esa mano grande que agarraba mi manita y me daba seguridad. Siempre que entraba y salía de mi vida era mágico. Siempre era misterioso. Tenía un trabajo maravilloso. Podía resolver cualquier cosa y era más grande que el resto de los hombres. Siempre que aparecía en mi vida era un momento mágico. En los años 70 se casó con Jacqueline de la Chaume, una francesa maravillosa. Estaban deseando tener hijos, pero no los tuvieron. En aquellos momentos la guerra de Vietnam estaba en su apogeo y había muchos niños vietnamitas que necesitaban un hogar desesperadamente. Así que trajo a nuestra familia a 2 niñas vietnamitas, que son mis hermanas menores, Mia y Melody, y que le llenaron de felicidad. Él siempre tuvo una relación estupenda con los niños pequeños. Todos sus hijos vivimos las separaciones de sus diferentes esposas, y evidentemente nuestro punto en común era él y nuestro amor por él. Mis hermanitas tuvieron que hacer frente a un divorcio. Yo tuve que hacer frente a 2 divorcios, el de mi madre, y cuando apenas había empezado a acostumbrarme a ella, el de Jacqueline. Mi hermano vivió 3 divorcios, así que todos pasamos por ello, y cuando estábamos con nuestro padre, aprovechábamos un tiempo que nos parecía muy especial. Adoraba a sus hijos. Y sé lo mucho que quería a las 2 esposas que conozco muy bien. Las 2 últimas, la maravillosa Jacqueline de la Chaume, francesa, y Katy Briner, que trabajó con él como primera bailarina en El Rey y yo durante la última gira. Él tenía todas las pasiones, los apetitos y la enorme elegancia de un varón muy seguro. He conocido a muy poca gente tan viril y tan segura de su masculinidad como Jules Briner. Recuerdo que hablábamos de relaciones, de echar de menos a la gente, etc. Él me dijo, recuerda esto, naces solo, vives solo y mueres solo. Todo lo que ocurra entre medias es un regalo. Recuerdo con mucha claridad la noche que me llamó y me dijo, no tengo muy buenas noticias. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, tengo cáncer de pulmón. Y yo le pregunté cuál era la situación y me dijo que le habían dado 3 meses de vida. A partir de ese momento su vida fue una batalla para desafiar a la enfermedad. Siguió haciendo El Rey y yo, que le proporcionaba una estructura, algo que hacer cada día, algo por lo que luchar. Le dio 2 años y medio de vida que realmente no esperaba. Todo el mundo iba detrás de él para conseguir la noticia, la de este hombre tan famoso que tenía cáncer, que lo había anunciado de forma oficial y que seguía trabajando. Fue al programa 60 Minutos e hizo también el anuncio para la tele, que era algo en lo que siempre había pensado. I really wanted to make a commercial when I discovered that I was that sick and my time was so limited.
was to make that commercial that says simply, now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that. Actuó hasta el 30 de junio, que hizo su última representación en el Broadway Theater. Después acudió a una fiesta por la noche y saludó a la multitud con la mano. Entonces viajó a Los Ángeles a visitar a un amigo moribundo. Para él todo eso significó una agonía y tuvo que echarle un gran valor. Murió 2 meses y medio o 3 meses después. Desde que él apareció a principios de los años 50, no he oído decir de nadie, es un joven Yul Brynner, es el nuevo Yul Brynner, es el próximo Yul Brynner. Solo ha habido uno. Nunca he oído a nadie comparar a otro actor con él, o comparar lo que él hacía con lo que hace otro actor. Gente que vivirá para siempre siglo tras siglo. Está Charles Chaplin, y ahora mismo no se me ocurren otros. Aunque sin duda, uno de ellos es Yul Brynner. Yul Brynner será recordado a través del tiempo porque era único y original. Creo que tenía más que ver con el papel del rey de lo que parecía a simple vista. Pero quien quiera que le diera el papel, no solo cambió el destino de una obra ya de por sí maravillosa, sino que cambió su vida. Pienso que solo el teatro y ninguna otra cosa podría haberle ofrecido un reino. Se lo ofreció y él lo aceptó.